ahora. Bueno, la siguiente clase y la próxima va a tener este objetivo. Idealmente comprender lo que es el Estado de Derecho, cómo funciona y por qué es necesario para poder regular el poder de los gobernantes y organizar la convivencia dentro de un país. ¿Sí? Para eso, yo tengo que saber, y yo me imagino que es así, que ustedes manejan, como sale aquí abajo, conceptos como Estado, democracia, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que yo todos los años lo pregunto, y todo el mundo prácticamente ya se lo sabe, como un poema, y también tener antecedentes históricos de la constitución política. Eso, en segundo medio, por ahí lo trabajamos, pero lo vamos a ir recordando paso a paso, en otras clases también a futuro. Ya, clase uno, que se entiende por un Estado de Derecho. Cuando yo hablo de derecho, los que quieran estudiar a futuro esa carrera, me imagino que saben, porque este es un año que tienen que tomar una decisión aparte, por muy difícil que se vea, que el derecho tiene que ver mucho no con la idea de caminar derecho, sentarse derecho o de alguna manera conocer las leyes, que esa sería como la opción más contingente de este tema. Em, la idea del derecho en términos legales tiene que ver con, por ejemplo, la Constitución, el Código del Trabajo, Código Civil, el Código de Agua, todo tipo de normas que permitan la convivencia estructural y sobre todo en temas, por ejemplo, judiciales dentro de un país. Yo quiero después hacer una diferencia entre eso y, por ejemplo, los derechos humanos, que son dos cosas distintas, pero que dentro de un país como Chile o de cualquier democracia se complementan. Porque si yo, por ejemplo, firmo como país Chile eh, los derechos humanos o la Declaración de Derechos Humanos, yo estoy aceptando por A, B, C, D hasta la Z de que en un país como este se tiene que respetar incluso cuando alguien comete un error, comete un crimen o comete lo que pasó con Floyd y este tema de andar pagando con dinero falso. Incluso en esos casos tan simples de solucionar, pero que lamentablemente se fue por otro lado. Ya, yo voy a poner imágenes muy sencillas. Cualquiera puede interrumpirme si tiene alguna pregunta. De las cuatro imágenes, ¿ustedes creen que hay alguna que no pertenezca cuando yo quiero hablar qué es el Estado de Derecho? Por ejemplo, el mapa de Chile, un cartel sobre la no violencia de género, la Constitución, la justicia. ¿Hay alguno de esos que no pertenezca o todos pertenecen a lo que creeríamos que es el Estado de Derecho? Bueno, no se preocupen si no quieren responder inmediatamente, pero les voy a ayudar por honorar el tiempo también, porque ya son las 10 y cuarto y el tiempo vuela. Bueno, prácticamente todos y muchas imágenes que aquí no aparecen, que tengan que ver con esto, tienen que ver con el Estado de Derecho. Si en un Estado de Derecho no se atenta contra la condición de mujer, ya ese país o esas normas tienen que ser reformuladas, tienen que ser cambiadas y por lo tanto creadas de nuevo, o derechamente la justicia tiene que ser no más dura solamente contra aquellos que atentan contra la mujer en distintos ámbitos, sino que también la misma justicia en su función de aplicar la condena, el castigo que realmente sea necesario hacer en casos, por ejemplo, de esto. En un Estado de Derecho, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, por así decirlo, aun cuando las mujeres sabemos que tienen muchas dificultades cuando se trata de ser respetadas en igualdad de condiciones ante la ley inclusive. ¿Por qué la Constitución es importante? Porque aquí está la base fundacional de una república, como dice aquí, y de una democracia, para que pueda ejercerse eso. ¿Y por qué la imagen de Chile? Porque el Estado de Derecho, según lo que sale en ese libro, se aplica a un territorio en donde están sus respectivas fronteras de Arica a Magallanes, región por región. ¿Sí? Con esa respuesta que yo les he ayudado, vamos a ver esto rápidamente. Lo clave de esta clase va a ser hablar de Estado, Estado de Derecho, que son dos cosas distintas, y el bien común. Por lo tanto, vamos a ir caracterizando el concepto de Estado de Derecho, ¿m? Y por qué es fundamental, los principios de este elemento, que son muy sencillos, que vamos a mencionar en esta primera clase, que recuerdan que es la segunda de la continuación, y exponer ciertos medios jurídicos que el Estado de alguna manera va a ir mostrando para poder utilizarlos y resguardar los derechos humanos. ¿Sí? Caracterizar, reconocer
y por lo tanto exponerlo en esta primera sesión. Ya. No se enojen si es que no querían ver una imagen así, pero me corresponde que es la más necesaria. Pero la pregunta o las preguntas que puedo hacer yo aquí es responder inmediatamente. ¿Qué cargo político ocupa actualmente este personaje? ¿O es la persona que se encuentra aquí para no irme por las ramas? Porque si no, después me desmonetizan el video en YouTube y me lo bajan. Bueno, Piñera, sabemos el cargo que ocupa como presidente de la República, representante del Poder Ejecutivo, y lo obtuvo de una manera bastante sencilla, que a través de la misma Constitución se ejerce cada 4 años. El presidente es elegido por voto popular, no por voto censitario precisamente, por voto popular, y eso significa que las personas nacidas en Chile o residentes después de 5 años, desde los 18 años en adelante, pues siendo hombre o mujer, sabiendo leer y escribir, aun cuando no sea obligatorio, antes sí lo era, incluso en condiciones de enfermedad crónica, estando en una camilla, postrado en un hospital, también puede ejercer ese derecho porque le pertenece a las personas. Obtuvo cerca del 27% del 100, ojo, del 100% el acceso a presidencia de la República. ¿Por qué el 27%? ¿Por qué, profe, con tan poco puedo ser presidente? Porque el otro veintitantos por ciento fue para Alejandro Guillermo, recuerden, en la segunda vuelta, y el 51%, que es la mitad, no fue a votar. O sea, Piñera ganó con suerte, con 3 millones de votos, la presidencia, y lo tenemos todos los días poniéndose la mascarilla, como aquí sale en este pequeño recuerdo. En fin, ¿qué derechos y deberes genera este cargo? Bueno, no son infinitos, no son pocos, pero son limitados. Por ejemplo, ¿un presidente puede declarar el estado de catástrofe? Sí, ese es un deber y, por así decirlo, un derecho que le corresponde a la autoridad máxima. ¿El presidente puede crear leyes? No, pero sí puede tener un voto o puede tener una opinión o puede tener una petición al Congreso quienes hacen esas leyes. Por lo tanto, el gran deber que tiene el presidente de la República es, ojo, y si quieren lo recuerden o estén con apuntes por ahí, es de alguna manera administrar un país. A ver, Benjamín Urrola, ¿usted cree que el voto debería ser obligatorio? Sí, por supuesto, porque cuando se hizo voluntario hubo un descalabro tremendo con la gran cantidad de eh, masa joven que definitivamente no fue a votar porque lamentablemente no estaba interesada en la política. Por lo tanto, para mi opinión personal, tiene que ser obligatorio porque lamentablemente la opción voluntaria hace que el 51% de las personas de distintas edades, no solamente de jóvenes como usted o como yo, no fuéramos a votar. De hecho, yo fui en todos los procesos anteriores. Gaby, active su audio y pregúnteme nomás. Gaby, hola, tú tenías una pregunta. Si quieres me la formulas, ¿no? No, profe, fue sin querer. Ah, ya, bueno, ya, listo. Muchas gracias. Bueno, avanzando con esta parte, espero que haya quedado claro eso. Y sacar la imagen de mi quiero, si en realidad ustedes ya conocen mi postura. ¿Qué es un Estado? ¿O qué era? Para que se acuerden. En términos técnicos, esto es simple, es un recordatorio. Es una nación jurídicamente organizada. ¿Por qué yo hablo de nación y no de Estado aquí? Una nación en términos más sencillos, en términos más originales respecto a la noción de esta palabra, tiene que ver con un territorio en donde vive una gran comunidad de personas y que se identifica bajo rasgos muy comunes, como una historia en común, símbolos patrios en común, normas y leyes en común, costumbres, etcétera, e incluso lenguaje. Eso es una nación. Pero ¿qué es un Estado? Es esa nación, ese conjunto de cosas, pero con el agregado de que son jurídicamente organizados, o sea, una nación que tiene leyes y que las respeta según lo que se dicte, lo que se redacte y lo que se publique y lo que se haga oficial dentro de un documento. ¿Cuál? La Constitución. ¿Sí? Eso es un Estado. También, o por lo tanto, el Estado es un territorio que cuenta con normas que lo regulan. O sea, el mapa de Chile era un ejemplo que tenía que ser necesario decir. Por lo tanto, también, en tercer lugar, dentro de un Estado, los individuos, o sea, nosotros,
que componen una nación somos normados por estas leyes o normas, ¿ya? Ahí como que estoy mencionando demasiado la palabra norma. Tenemos una directora que se llama Norma Albornoz. Bueno, ¿de dónde proviene el nombre? Tiene que ver un poco con la idea de ley, que debe ser respetada, que tiene que ser obedecida, pero siempre y cuando esa norma o ese conjunto de leyes representen a la comunidad, nos representen, no sea como en una monarquía absoluta donde el rey inventaba según lo que a él le antojaba. Bueno, para entender también todo esto respecto a lo anterior, ante los individuos que son normados, el territorio que es regulado y por lo tanto una sociedad jurídicamente organizada, hay que saber cuáles son los instrumentos que organizan un Estado. En cada país democrático hay una constitución, pero a nivel universal también hay una norma, por ejemplo, la de los derechos humanos. Profe, ¿los países están obligados a respetar los derechos humanos? No, no es necesario. Hay países, no recuerdo exactamente cuál puede ser, pero no son países potencia en estos momentos, como Estados Unidos o Japón o China, pero hay naciones o comunidades humanas que no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta la fecha, por distintas razones. Por un asunto de tipo de gobierno en la cual están viviendo, por ejemplo, monarquías, organizaciones tribales o estados teocráticos. ¿Ya? Yo después voy a recordar que es un estado teocrático. Ya, aquí les voy a dar un dato de historia. 6. Antecedente histórico para entender, por ejemplo, la existencia de los estados. Seguramente ustedes me han escuchado hablar mucho de que desde la Revolución Francesa hablamos de los estados nacionales, con sus respectivas constituciones, la idea de libertad, fraternidad, igualdad, etcétera, etcétera. Pero antes de eso existieron estados. En Mesopotamia había uno. Pregunta, y aquí ojalá alguien sea rápido de mente para alcanzar. ¿Alguien se acuerda por qué Mesopotamia tiene que ver con esto de los estados, las leyes, las normas? ¿Eh? ¿Alguien se acuerda cuando en séptimo estudiamos Mesopotamia y estudiamos ahí una ley escrita, qué sé yo, no sé? A ver, dame en el chat. Ixialo, por la democracia, mm, sí, podríamos hablar que en Mesopotamia se instaló en uno de sus distintos pueblos un Estado democrático, pero un Estado democrático fuerte, fuerte, Ixia, donde existían leyes. De hecho, voy a dar una pista más clara todavía. En Mesopotamia se inventó un código escrito que está ahí. Esa era la escritura cuneiforme. Y esa es la estelita, la parte de arriba, donde abajito sale todo esos códigos escritos, creo que eran 280 códigos distintos de leyes. Yo lo hablé en su momento, bueno, han pasado años. Eh, no estuve con usted en ese tiempo, sorry, no importa Fernanda, pero para los que estuvieron deberían recordarlo. ¿Nadie? Hubo un rey en Babilonia, el código de... Uy, chayamos, a ver, ¿nadie sabe? ¿O nadie se acuerda? Gabriel Flores, te faltó la H, el código de Hammurabi, correcto. ¿Por qué existían normas? Para regular la vida comunitaria, Benjamín. Si yo, por ejemplo, te robo tus animales y no hay ningún castigo para mí, obviamente eso no es vivir en comunidad. Catalina Canales, no me acuerdo, ahora se acordó. El código de Hammurabi, ahí lo voy a mostrar ahí. En 1750 a.C. fue la primera ley escrita de la historia humana. El rey de Hammurabi de Babilonia juntó distintos códigos y normas de los distintos pueblos de Mesopotamia y redactó en un pedazo de estela bien grande, que es una piedra alta, los 280 y tantos códigos o leyes que normaban la vida en el territorio de Mesopotamia. ¿Mm? Por lo tanto, podemos decir que en ese lugar existe un Estado. ¿Por qué? Porque existían un código escrito de normas y leyes que regulaban la vida de las personas. ¿Sí? Eh, Ese es un antecedente histórico súper interesante para entender qué es un Estado. Ya, rápidamente. Estado de Derecho. Nuestros derechos humanos también son nuestros derechos también son humanos. De hecho, es una frase, puede ser muy obvia, pero a veces los estados lo olvidan. Pregúntenle a George Floyd, pregúntenle a los que fueron fulminados por las balas de goma en las manifestaciones del de octubre, los que perdieron un ojo, los que fallecieron, los que fueron secuestrados, los que supuestamente fueron torturados, que no me cabe duda que en algún sentido fue eso, en las comisarías, etcétera, pero eso es para una discusión posterior. Pero hay que ver estrictamente qué es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho significa que este Estado se encuentra sometido a un orden jurídico, leyes y normas, que es la expresión del derecho en la sociedad.
Recuerden, los que quieren estudiar Derecho tienen que estudiar todo lo que tenga que ver leyes y normas en este país, desde la Constitución, pasando por todos los códigos que existen, hasta las normas de convivencia básicas de los derechos humanos. ¿Cuáles son las bases del Estado de Derecho? Estas son palabras más técnicas. Primero, para los gobernantes de un país y para los gobernados, todos estamos sometidos al imperio de la ley. Si quieren ríanse, a carcajadas, si pueden, si quieren hagan levanten la ceja, hagan un gesto, porque en realidad los países claramente vivimos en un estado de derecho de cartón en muchos sentidos. Somos iguales ante la ley, pero en el papel, en el acto, dista mucho. Si tiene un determinado poder económico, estatus social, claramente hay diferencias. Segundo, pero tomando en cuenta esto, que es más liberal, distribución del poder estatal en diferentes órganos. No solamente el poder estatal se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que cada uno de esos poderes se divide en otros órganos internos, ministerios, secretarías regionales ministeriales, en este caso Ceremis. Por ejemplo, la Constitución se divide en distintos tipos de códigos, se los decía recién, el Código del Trabajo, Código de Aguas, etcétera, ¿ya? Eh, Y asimismo, en tercer lugar, el Estado de Derecho tiene la base respecto a la legalidad de la administración y responsabilidades de autoridades, para que haya un cierto orden a nivel jurídico. La responsabilidad de esas autoridades es hacer cumplir legalmente todas esas normas, ¿ya? Para que la administración de ese gobierno de turno sea lo más correcta y ordenada posible. Y otra base del Estado de Derecho es respetar y garantizar los derechos humanos mediante orden jurídico. Se crean leyes en Chile, me quedan 10 minutos aquí, así que alcanzo. En Chile, para que se respeten los derechos humanos, hay que seguir creando normas o amplificando la Constitución, por ejemplo, que es la que se quiere cambiar, para que se puedan garantizar esos derechos humanos. Por ejemplo, con respecto a los pueblos indígenas, por un lado, con respecto a la mujer, por otro, o incluso respecto a servicios básicos como salud y educación. Cosa que en la Constitución del 80 de dictadura en adelante se pasa muchas veces por alto. ¿Sí? Por lo tanto, todos esos elementos representan la base del Estado de Derecho. Hay cuatro de la A a la D. Ya. Hay algo que se llama Estado democrático, ¿sí? Y algunos lo toman como conceptos distintos o iguales. ¿Qué significa eso? En un Estado de Derecho, como ya hemos hablado rápidamente, que tiene que ver con el respeto a las leyes y la existencia de normas para que dentro de un territorio con sus identidades comunes, historia común, etcétera, se respeten también las leyes creadas, el Estado de Derecho se expresa al interior de un Estado democrático, es decir, en la voluntad de quienes son integrantes de una nación, o sea, nosotros, las personas, hombres, mujeres, familias, etcétera. Por ejemplo, en elegir a los representantes. Chile, cuando se conforma como nación independiente de España, es un Estado democrático inmediatamente, por muy violento que haya sido el proceso de independencia, por muy por alto que los libertadores hayan pasado las leyes que fueron creadas en España en aquella época, etcétera. Nos conformamos con Estado democrático porque las personas que viven dentro de Chile, cuando se hace independiente en 1818, ya vivimos dentro de nuestra propia frontera, subdividida administrativamente en regiones, con gobernantes, capital, etcétera, pero que al momento de crearse un documento como una constitución, va a generar, obviamente, otra cosa que es el famoso Estado de Derecho, ¿sí? Por lo tanto, en un Estado democrático se logra plasmar las visiones de la igualdad ante la ley y el respeto a derechos humanos a través del Estado de Derecho, que son parte esencial de este mismo. O sea, en un Estado democrático, cuando yo quiero formar una familia, cuando soy de otra raza, pero aún así soy nacido y criado en mi país, esos derechos humanos que acabo de decir en esos dos ejemplos se tienen que validar a través del Estado de Derecho, a través de las leyes, normas que rigen dentro de un país. ¿Ya? Muchas veces la estrecha relación entre Estado de Derecho y Estado democrático hace que ambos conceptos sean vistos de una manera similar. Por ejemplo, si yo hablo de esa imagen como el derecho a voto, el derecho a sufragio, eso es parte del Estado de Derecho. ¿Por qué?
porque en términos jurídicos, a través del derecho que tiene la persona para elegir a sus representantes, se está creando algo para que en un Estado democrático como el nuestro, las personas mayores de 18, hombre y mujer, puedan votar por un presidente, un alcalde o un senador. ¿Sí? Eso es un acto democrático sencillo, elegir a alguien. Por ejemplo, en un curso, usted elige a su representante, pero no existe en el papel algo que diga cómo funciona y cómo se tiene que hacer y cada cuánto tiempo se hace. Para eso existe el Estado de Derecho. ¿Sí? Yo creo que con eso queda más claro el tema. Finalmente, una reflexión más contingencia. ¿Es importante el Estado de Derecho para resguardar el bien común de las personas? ¿Por qué? El bien común, que no he mencionado en la clase hasta ahora, es muy simple. Es el fin último de un Estado. De hecho, si usted busca en la Constitución, en los primeros artículos o incluso en la introducción de la Constitución, dice, el objetivo final de un Estado como el de Chile es el bien común. ¿Y en qué se considera eso? Para explicarlo mejor, como el objetivo final o el fin último de un Estado, el bien común es, lo voy a leer, generar condiciones óptimas a través de las normas o leyes en lo físico, material y espiritual. O sea, es crear las condiciones reales óptimas para que todas las personas, a través de las normas y leyes, vivamos de manera estable y segura en lo físico, material y espiritual. El bien común en Chile es cumplir todas esas cosas a través de la Constitución. ¿Es importante que el Estado de Derecho resguarde el bien común? Sí, obviamente. Yo creo que no hay mucho que decir, porque yo he dado algunos ejemplos que lamentablemente hablan de lo contrario, pero que por esa razón la gente se moviliza. Cuando George Floyd lo matan, es porque el Estado de Derecho no se está aplicando incluso con la policía. ¿Qué es lo que hace la gente? Sale a la calle, porque si no lo hace, va a seguir pasando una y otra vez, como ha sido antes de George Floyd y como probablemente sea después de él. Por lo tanto, hoy por hoy, ¿por qué el Estado de Derecho no está haciendo su trabajo? ¿Por qué? Si estoy evidenciando a través de diversos ejemplos de la clase que no se está respetando el Estado de Derecho, ¿por qué no se está haciendo eso? ¿Por intereses económicos? Muy probablemente. Aquí estamos claros, yo lo he dicho últimamente, el poder económico es más fuerte que el poder político hoy por hoy en el mundo. Es cosa de verlo, o es cosa de salir a la calle, bueno, en ciertas situaciones lamentablemente, pero cuando volvamos a la normalidad se va a notar más todavía. Lo que pasó en octubre, lo que ha pasado hace 30 años en este país, lo que seguirá pasando después de que termine todo esto por fin. En fin, eh, yo ahí, para cerrar la clase, les dejo un glosario con el concepto de Estado, con el concepto de bien común y con el concepto de Estado de Derecho, que perfectamente, si ustedes miran la imagen que está ahí a propósito de lo que es recientemente el mundo, se puede aplicar perfectamente a través de la idea de respeto y empatizar por la persona diferente, por el otro, y no convertirlo en un bicho raro y alguien que merece el repudio y la violencia por simplemente, no sé, salir a la calle y pagar con dinero falso, salir a comprar el pan en horarios que no correspondan, o ir a luchar por los derechos de otras personas, o por los derechos que uno cree que hay que crear o respetar realmente por parte del Estado de Derecho o el gobierno de turno. En fin, eso. Ya, voy a dejar de presentar. Creo que es la primera clase que alcanzo con el tiempo. Me quedan menos de 3 minutos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Nada. ¿Quién No, activó el audio? Karen Bustamante, dígame, rápidamente. no tengo. Era para que no estuviera hablando solo. ¿Un comentario? ¿Nada? ¿No? ¿Se Que la, entendió? la clase fue muy compleja. Muy compleja. ¿Sirvió? ¿Se entendió? Sí, sirvió Súper. bastante. Bacán. Ya, gracias Benja por los aplausos. Profe, Cata, cuénteme. yo tenía una duda, pero no era con la clase, porque entendí toda la clase y como dice la Karen, sí fue súper completa y se entendió todo lo que dijo. Súper. Pero Pero, yo tenía una duda con el tema de la ¿del PSU trabajo? que... Ah, No, de la PSU que tenía una duda, porque por ejemplo sale ujú. con lo de economía, sale un tema de economía